Amables televidentes de nuestro canal regional Telecaribe, Maichi Diack está con nosotros hoy, lo hemos anunciado durante todos estos días, la hemos visitado y ha tenido el tiempo suficiente para estar con nosotros en Beirut para contarnos de su vida, de su historia. Una extraordinaria mujer que representa a las mujeres del mundo árabe. Muchas gracias por permitirnos conversar con usted durante estos minutos. Y queremos preguntarle inicialmente qué pasaba en el Líbano antes del atentado que casi cobra su vida. En el Líbano fuimos testigos de un periodo muy crítico, porque todavía estábamos bajo la ocupación siria del Líbano y el acuerdo de Taif no se estaba implementando porque estipulaba que las tropas sirias debían evacuar el Líbano y partir hacia Siria. Pero había muchos movimientos para tratar de convencer a Siria de que no abandonara el país. Pero los sirios insistían en controlar el país como querían, a pesar de la resolución 1559 de 2004 de la ONU que estipulaba que no debían permanecer tropas extranjeras en el Líbano. A pesar de esto, Siria quería extender el mandato presidencial de Emil Lahoud. El pueblo libanés no estuvo de acuerdo con esta decisión, pero Siria obligó al Parlamento a elegir a Lahoud por 3 años más, en contra de la constitución libanesa. Luego el ex primer ministro Rafid Hariri fue asesinado en un terrible carro bomba, donde usaron más de 2 toneladas de explosivos para matarlo. Los mismos asesinos de Hariri querían deshacerse de mí porque tenía un impacto en la opinión pública y al matarme querían asustar y amenazar a todos los demás para que no abrieran la boca. Así que decidieron poner explosivos debajo del asiento de mi auto y matarme. Fue un milagro que sobreviviera. Era domingo y estaba visitando el monasterio de San Charbel después de mi programa de televisión. Y cuando regresé a mi auto, el asesino estaba allí, esperándome. Estaba esperando a que subiera a mi auto y lo encendiera para poder presionar un botón y desencadenar la explosión. Pero lo que sucedió fue que estaba acomodando cosas que había traído del monasterio en el asiento trasero del auto y por eso mi vida se salvó, porque el asesino hizo clic en el botón en el segundo que estaba girando hacia el asiento delantero. Así es como perdí la mitad de mi cuerpo, pero la otra mitad estaba bien. En el Líbano se me considera un mártir vivo, y aunque perdí la mitad de mi cuerpo, todavía estoy aquí, expresándome y continuando mi trabajo como periodista para demostrar que no pudieron silenciarme. Luego creé mi propia fundación para promover la libertad de expresión, los derechos humanos y los derechos de las mujeres. Al mismo tiempo, continué mi tesis doctoral en comunicaciones y soy profesor en la Universidad de Notre Dame. ¿En qué aspectos usted intensificaba las críticas contra la ocupación siria en el Líbano? Te podrás imaginar que no me tragaba mis palabras.
Me expresaba fuertemente porque quería que se fueran de nuestro país. Yo estaba a favor de la libertad para el Líbano. En ese momento tenía mi programa de radio satelital que se transmitía en todo el mundo árabe, incluida Siria. Fui muy crítica con el gobierno sirio en mi programa de radio y no les gustó que su gente pudiera escuchar las críticas al gobierno y por eso decidieron deshacerse de mí. Fue la primera vez que decidieron ordenar un asesinato político de una mujer. Afortunadamente, la voluntad de Dios prevaleció y no tuvieron éxito. Y aquí sigo hablando en voz alta y expresándome, defendiendo mi país y la libertad de expresión. Creo que yo gané, porque ellos no querían mi pierna ni mi brazo, querían mi cerebro y mi lengua, y eso es algo que no podían obtener. ¿Qué ocurrió el día del atentado? ¿Usted lo recuerda? ¿Nos podría decir cómo comenzó el día y desafortunadamente cómo terminó? Es muy difícil hablar de eso, por eso escribí un libro para contar la historia. Cuando llegué a mi carro estaba acomodando agua bendita, velas y otras cosas que obtuve en el monasterio. Tenía muchas cosas y no cabían en el asiento de pasajero. Así que por eso tuve que acomodarlas en el asiento trasero. Esa pequeña decisión de acomodar las cosas en el asiento trasero fue lo que me salvó la vida. Luego sentí la explosión y me preguntaba a mí misma, ¿qué había ocurrido? Ahí perdí el conocimiento. Luego de unos segundos me di cuenta que estaba siendo testigo de mi propia muerte y escuché una voz. No sé si fue de mi padre fallecido o tal vez de San Charbel, que me decía, despiértate mi niña. Empecé a gritar pidiendo ayuda y un amigo con el que había estado en San Charbel me escuchó y vino a intentar socorrerme mientras llegaba la ambulancia. Es ahí cuando veo mi mano empezar a derretirse. En ese momento no sabía que los asesinos habían colocado C4 entre los ingredientes de la bomba. El C4 es un material muy fuerte que quema inmediatamente. Ellos no solo querían matarme, querían quemarme también. No sé por qué ellos me odiaban tanto, pero volviendo al caso, los médicos no pudieron salvar mi brazo, ni mano, ni pierna. Cuando llegó la ambulancia, les estaba prácticamente ordenando que me dieran algo para el dolor. Estuve en estado crítico por más de 24 horas en el hospital, ya que tenía muchas lesiones internas. Pero aquí continúo, sin mi pierna y brazo izquierdo, pero con un cerebro muy grande y una lengua muy larga. ¿Usted tiene claro quién estuvo detrás del atentado que casi le cuesta la vida? Hay 5 personas las cuales fueron juzgadas en el Tribunal Especial del Líbano. Estas personas fueron acusadas además de estar detrás del asesinato del primer ministro Rafik Hariri. La sentencia será revelada a comienzos del 2019. Estas personas son miembros de Hezbollah, lo cual demuestra, entre otras cosas, las mentiras del régimen sirio. Hubo una serie de asesinatos en esa época, incluyendo el del primer ministro Hariri y el mío.
que pasaron uno después del otro. Hubo una serie de asesinatos en esa época, incluyendo el del primer ministro Hariri y el mío, que pasaron uno después del otro, lo cual demuestra que todos fueron cometidos u organizados por las mismas personas. Cuando se dé la sentencia para estas personas, esta incluirá todos estos asesinatos o intentos de asesinatos en la misma sentencia. ¿Cómo fue su vida después del atentado? Me imagino que hubo un proceso intenso de recuperación. Usted es considerada por muchos aquí en el Líbano como una verdadera heroína que prácticamente después de este atentado logró recuperarse y volver a salir adelante en la vida. Un amor impresionante por la vida misma. No ha sido fácil, especialmente al comienzo cuando tienes que acostumbrarte a tu nueva vida con un nuevo cuerpo. Yo siempre repito que extraño mi cuerpo. No es fácil tener que pedirle ayuda constantemente a los demás. No es fácil usar las prótesis. Se vuelve tu vida mucho más difícil, especialmente cuando estás acostumbrado a ser independiente. Pero cuando hay voluntad, hay un camino. Tienes que aceptar tu nueva vida y tus nuevas circunstancias, siempre pensando en el futuro y no en tu mala suerte. Siempre me propongo nuevos proyectos y metas y trato de tener un impacto positivo en las nuevas generaciones. Continúo haciendo lo que mejor hago, lo cual es contribuir a la sociedad. Por eso creé mi fundación, para fomentar los valores en los cuales creo. Hubiese sido mucho más fácil crear una fundación para personas con discapacidad que una fundación para promover valores, pero yo no quería que mi fundación fuera para lo que me convertí. Quería que la fundación reflejara el porqué de lo que me pasó a mí. Esto me pasó porque creo en la libertad de expresión, los derechos humanos y los valores de la democracia. Así que creo que si uno piensa positivo, uno difunde positivismo. Yo siempre tengo una sonrisa en el rostro. Nací sonriendo. Tengo mis momentos de rabia, pero cuando me pasan, me encierro por unos cuantos días y luego continúo intentando ser positiva. Sigo siendo una figura pública y me invitan a programas de televisión muy a menudo. La diferencia es que en vez de hacer las preguntas, ahora las respondo. Ser la anfitriona o la invitada es prácticamente lo mismo para mí. ¿Qué significó en su vida haber sido reconocida con el premio Guillermo Cano? Guillermo Cano es un personaje muy importante dentro de la vida colombiana y entendemos que es un personaje muy importante para todo el mundo, ejerciendo el periodismo, la libertad de expresión, además que el propio Guillermo Cano fue un hombre que combatió el narcoterrorismo en Colombia. Recibí este premio de valentía en el periodismo en el 2006, mucho después del atentado, y fue una gran motivación para mí para continuar haciendo mi trabajo. Fue muy gratificante, especialmente después de todo el sufrimiento por el que pasé. Me hizo darme cuenta que mi sufrimiento no había sido en vano. Sé que este premio lleva el nombre de Guillermo Cano, porque él, haciendo su trabajo de periodismo, estaba en contra del cartel de las drogas y murió por su crítica. Me honró mucho ir a Colombia, invitada por la UNESCO, al aniversario número 30 del premio. Me sentí feliz de estar allá y ver lo mucho que significa este premio para el pueblo colombiano. Me hizo apreciar
ganarlo el doble y me di cuenta del gran tesoro que tengo en mi poder. El mundo árabe está cambiando, las mujeres en el mundo árabe tienen de pronto mejores posibilidades. ¿Es un cambio real de fondo o es solo un cambio cosmético? En ciertos países es pura publicidad y las mujeres no están obteniendo sus derechos, sino al contrario, las castigan por expresarse. Conozco muchos casos así y son muy decepcionantes. En otros países, en cambio, las mujeres están trabajando duro para preservar sus derechos, como por ejemplo, en Túnez, las mujeres después de la revolución se unieron fuertemente para exigir sus derechos. En el mundo árabe este tema es complicado, especialmente en países que mezclan la religión con las leyes, ya que utilizan el pretexto de la religión para negarles sus derechos a las mujeres. En el Líbano, la mujer es mucho más libre, pero igualmente tenemos problemas en ese aspecto, especialmente en el ámbito político, ya que no nos sentimos representadas, pero las cosas están cambiando lentamente. May, muchísimas gracias por atender a la televisión de Colombia. Quedamos inmensamente agradecidos con usted. Muchas gracias por su atención. Y ustedes, amables televidentes, muchas gracias por haber estado con nosotros. Un verdadero placer haber compartido estos minutos con una mujer extraordinaria que hoy, aunque no está en la televisión, sigue luchando por la libertad de expresión. Feliz tarde para todos. Que Dios los bendiga.